con el doctor Enrique Cronawetter, perdón, todavía no tomé encima mi regalo, pero bueno, ya lo recibimos y le agradecemos la posibilidad de compartir información en esta jornada de viernes, doctor. Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Antes que nada, que pasen una excelente jornada y que el día de mañana sea un excelente día para celebrar con las amigas y amigos. El valor que tiene esta figura que muchos capaz subestiman en estas condiciones y en momentos cruciales, ¿eh? El amigo Así mismo. Una luz. Es una verdadera luz. Ha de haber gente que ha de querer tener muchos amigos el día de mañana. Y sobre todo porque creo que el amigo es la persona que uno elige. Sí. Porque a veces hay un famoso dicho de que los parientes no se eligen, pero los amigos sí se eligen. Y a veces podemos equivocarnos, pero lo más importante es que es una elección de cada uno. Sí, Entonces, señor. forma parte de tu modelo de vida también. Así que felicidades a todas las amigas y amigos. Bueno, gracias, doctor. Igualmente. Y bueno, gracias a ustedes. Te estamos molestando, doctor, para hablar sobre una resolución, creo yo, bastante interesante del Tribunal de Apelaciones de Central que tiene que ver con tu defendida, la señora Maya Barzán, ¿puede ser, doctor? Sí, exactamente, la señora Maya Aarón Barzán, quien fue objeto de una imputación por el Ministerio Público, la sede fiscal de Luque, había imputado a la señora Maya Aarón Barzán por lesión de confianza, al igual que a su padre, y como la señora Maya Aarón Barzán está residiendo hace más de 17 años en los Estados Unidos, ciudadana norteamericana, entendimos que se había planteado un requerimiento fiscal de prisión preventiva y declaración de rebeldía de parte de la Fiscalía, reitero, de manera injusta, porque no se reunían los presupuestos para tal determinación. Si bien el juzgado penal de garantías hizo lugar a la declaración de rebeldía y decretó la orden de captura nacional e internacional con fines de extradición, cuando yo apenas asumo la defensa planteo una figura que generalmente pocos magistrados le dan importancia, que es la figura de la exhibición de las medidas cautelares. Es decir, es una figura del Código Procesal Penal que prevé que una persona que, si bien puede tener sobre sí una orden de captura, todavía la orden de captura no fue ejecutada. Por eso se llama exhibición de medidas cautelares. Entonces, lo que yo planteé es esa figura, haciéndolo bajo representación de la misma, como dice el artículo 249 del Código Procesal Penal, y en ese sentido, el juzgado penal de garantías a cargo del abogado Nelson Romero no otorgó el trámite diciendo que debía dar cumplimiento previamente a ponerse a disposición y cumpliendo con la orden de captura. Yo planteé una reposición contra esa decisión, me rechaza la reposición y da trámite a la apelación en subsidio, que también lo hice simultáneamente, y llegó a la Cámara de Apelación. El Tribunal de Apelación en lo penal del Departamento Central el 26 de julio revoca esa resolución, y el argumento más importante que yo siempre sostuve y que señala claramente este fallo unánime es que la persona que plantea una exhibición es una de las pocas figuras que puede plantear el defensor del imputado cuando su defendido o defendida, en este caso, se encuentre con declaración de rebeldía. ¿Por qué? Porque el artículo 249 te permite que vos comparezcas por sí o a través de tu apoderado y pidas que se te apliquen medidas menos gravosas a la prisión preventiva. Y eso es lo que se hizo. Entonces, lo que ahora determinó el Tribunal de Apelaciones es que se tramite la exhibición, se sustancie y que el juez resuelva. Yo señalé una serie de argumentos que no vienen al caso, pero que denotan que la orden de captura y la consecuente declaración de rebeldía no se ajusta a los parámetros legales. Y bueno, eso es lo que vamos a discutir en el marco de la tramitación. Ahora eso tiene que bajar, como se dice vulgarmente, a la instancia inferior, que es el juzgado, a cargo del doctor Romero, y él tiene que sustanciar la exhibición, lo cual para mí es un buen precedente, porque en algún momento se ha sentado la idea de que cuando una persona está
con declaración de rebeldía, sin analizar los motivos de la rebeldía, no se puede tramitar ningún planteo que haga el abogado defensor. Acá se marca una nueva línea donde se dice que sí se puede tramitar, aunque exista declaración de rebeldía, cuando se trata de exhibición de medidas cautelares. Ahí justamente queríamos llegar, parece una pregunta hasta redundante, pero no se puede dar entonces la figura del rebeldía, dice usted. Yo creo que no, acá se decretó, primero que se le notificó en un lugar en el que ella nunca residió, porque ella está residiendo, como te dije, hace más de 16 años en los Estados Unidos. O sea, mal podrías vos comparecer cuando no se agotaron las diligencias que permitan identificar el domicilio de la persona imputada. Ajá. Ese es el gran problema que tenemos en primer lugar. Y en segundo lugar, que se habla de cómo puede haber una suerte de autoría o complicidad de una persona que no está residiendo en el país y que no tiene nada que ver con el manejo de una sociedad que le correspondía al padre. Entonces, hay una serie de circunstancias que quedan flotando y que denotan un apresuramiento en el decreto de la medida cautelar. Y lo que nosotros queremos es litigar en libertad como por regla se establece dentro del proceso penal y no como se aplica de manera perniciosa, de que una persona cuando es sometida a proceso, lo primero que se pide es una medida cautelar. Eso tiene que ir cesando porque es una mala práctica, incluyendo con todas las directivas que ha emitido la Corte Suprema de Justicia. Y quiero agregar algo más. Sí. Este fallo insiste mucho en la opinión de la ministra Carolina Yáñez. O sea, es un lineamiento que ya ha sentado la propia ministra de la Sala Penal, y creo que ese es un argumento bastante poderoso para que los órganos jurisdiccionales del área penal entiendan que esa es la línea y el pensamiento filosófico, no solamente de la doctora Yáñez, sino de todos los que en algún momento trabajamos en la reforma del Código Procesal Penal. En ese sentido también, doctor, bueno, estoy leyendo un poquitito también el fallo y en la opinión de la doctora Lourdes Cardoso es bastante clara, ¿verdad? Que a su criterio el único incidente dice que se puede presentar estando en rebeldía uno es el de exhibición de medidas justamente y bueno, importante hacer esa aclaración porque por lo general, al menos lo que yo he escuchado hasta ahora en mi corta carrera, digamos, cubriendo tribunales, es que estando en rebeldía uno ni siquiera puede litigar. Ahí está. Y es importante también eso, Marcos, en el sentido de que el juez que confunde muchas veces la figura de la excarcelación con la exhibición. Me explico. Hay gente que cree que la exhibición es un equivalente a la excarcelación. No, señor. Y lo digo en forma contundente, pero en el sentido muy humilde. La exhibición es una figura diferente a la excarcelación porque se plantea antes de que se ejecute la medida cautelar. Y la excarcelación solo se puede plantear una vez que se ha cumplido la medida cautelar y precisamente es el sentido etimológico de la expresión, sacar de la privación de libertad a una persona, por eso se llama excarcelación. Y hay gente que confunde la carcelación con la exhibición y lo mezcla con el incidente de revocatoria de la prisión preventiva, que es una revisión, y lo que en realidad se tendría que ver después es una revisión de la medida cautelar. Pero acá lo que tenemos es una rebeldía con una orden de captura emanada de la rebeldía, ni siquiera hay decreto de prisión preventiva. Y lo que nosotros estamos pidiendo con esto es que cese el estado de rebeldía, que se le concedan las medidas menos gravosas y pueda litigar esta ciudadana norteamericana que nunca, hace más de 10 años no reside en el Paraguay, pueda también hacer su descargo con absoluta igualdad de oportunidades procesales. Perfecto, parece que está bastante clarito, don Lucas. En realidad usted se confundió, acá se quedó con Marcos. Perdón. Es Lucas, no hay problema, Dolor. Es Lucas Saracho, pero Lucas. Después de que lo confundió, Lucas. después de que se confundió, parece como que hasta se sintió más motivado acá el compañero. Ya lo vemos. Ojalá fuera como Marcos. Ojalá. No, por favor, discúlpame, sí, Lucas. No te preocupes, doctor. Y continuando nomás con ese tema ahora, o sea, podemos decir que incluso uno de los requisitos para plantear esto de la exhibición de medidas sería que el procesado esté en libertad, ¿o no, doctor? Claro, que no se haya ejecutado, no haya caído en privación de libertad. Resulta que acá hay una orden de captura y no se cumple la orden de captura y por lo tanto vos podés plantear una exhibición. ¿Qué significa la exhibición? Le digo al juez penal, fíjese que yo
no tenía ninguna circunstancia en contra para que me hayan decretado la rebeldía. Yo ahora le demuestro y me someto y le demuestro que no existe algún motivo para que me puedan mantener privado de libertad. En eso nomás consiste el derecho de ser oído para litigar en libertad. No es un desconocimiento de una medida cautelar, porque la medida cautelar no existe todavía. Lo que existe es una orden de captura como resultado de la declaración de rebeldía. Perfecto. Ella no se encuentra todavía en el país, no decía claramente. No, también, no, ¿verdad? es que apenas nos tengamos un pronunciamiento, nosotros vamos a tomar las medidas para que ella pueda comparecer personalmente. Pero en realidad lo que nosotros decimos es, dennos la libertad para que ella pueda ejercer su derecho a la defensa y poder venir como responde, que es la presunción de inocencia y que una persona pueda litigar en libertad. Y más todavía cuando se trata de hechos punibles en los que ella no pudo haber tenido participación siguiendo la cronología de la imputación, puesto que ella no reside en el Paraguay, reside en los Estados Unidos. Y los hechos que se señalan ocurrieron supuestamente en el Paraguay y ella no está presente en el Paraguay. O sea, sería medio raro que una persona pueda participar de un hecho punible en el que no existe una sola vinculación con la empresa que le corresponde al padre. O sea, eso es otra cuestión. Y ahora para clarificar un poco, doctor, si podrías comentarnos un poco cómo empezó este caso y bueno, finalmente, ¿qué hecho punible es lo que se le El que le atribuye atribuye en este caso a tu El hecho representante. punible que se atribuye es supuestamente el hecho de que realmente el pecado es el hecho de que sea hija del padre que formó parte de una empresa que es la que tiene a su cargo una serie de artículos deportivos. Uh-huh. Y se habla de un supuesto vaciamiento de la empresa. Si vos miras el acta de imputación hace referencia al padre y nunca hizo referencia a la hija, y el solo hecho de que él esté residiendo en los Estados Unidos ahora más o menos lo pone como una suerte de cómplice, pero es imposible hablar de complicidad porque es la hija. O sea, no existe un nexo causal entre la conducta penalmente relevante y la postura que adoptó mi defendida. No tiene nada que ver, nunca participó, nunca realizó actos con la empresa y así que ella no puede estar vinculada a los hechos. Yo tengo entendido que el objetivo que buscó la querella a través de una denuncia previamente fue asumió la querella es ver si obteniendo una orden de captura contra la hija puede ablandar. Para mí me parece que eso es bastante repudiable. Entonces, yo creo que esta causa se tiene que enderezar. Creo que van a salir a la luz los verdaderos hechos una vez que se tramite y se resuelva, creo yo, favorablemente la exhibición. Y ahí vamos a ver con todas las libertades propiamente cómo se puede ejercer la defensa y cómo se puede demostrar que no existe participación de mi defendida en los hechos denunciados originariamente por los que se presentan como víctimas, que tampoco son los accionistas, sino que son los síndicos de la empresa. ¿Y de qué año más o menos data todo este proceso, doctor? Y el hecho data aproximadamente desde el año 2019-2020. Y ella tiene 19 años, 16 años, decía usted. Más de 16 años que está en los Estados Unidos. Claro que ella solía visitar al padre por las cuestiones de fiestas y eventos sociales, pero una cosa es venir de visita y otra cosa es residir en el Paraguay, cosa que no es así. Ella es ciudadana norteamericana. Entendemos. Y bueno, me imagino que como dice usted, se va a requerir incluso de la corrección de esta situación, porque hasta el procedimiento de traslado o para que ella se ponga a disposición ante la justicia ha de ser bastante complicado y incluso engorroso, ¿verdad? Porque con la orden de captura, me imagino, esto cambia por completo, doctor. Así mismo. Y es lo que queremos. Queremos que se nos dé la oportunidad de litigar como corresponde, con libertad, porque así lo dice la Constitución y dice el Código Procesal Penal, y sobre esa base nosotros vamos a hacerles cargo. Si bien nosotros no tenemos que estar demostrando la inocencia, pero en nuestro país pues todo se hace al revés, entonces uno tiene que demostrar su inocencia. Lamentablemente. Y antes de cerrar, doctor, bueno, para, digamos, revalidar esto, o sea, esta resolución de la Cámara de Apelaciones de Central deja un buen precedente y bueno, a partir de ahora
Me imagino que esto también se va a citar en algunos casos particulares en lo que se presenten este tipo de situaciones, ¿no? Yo quisiera que sea así, porque también nosotros los capitalinos creemos que la esencia de los precedentes está en la capital y no es así. Nuestra república es descentralizada y como tal hay que entender que Central también tiene muy buenos fallos y tiene muy buenos argumentos, como en todas las circunscripciones judiciales, y sobre todo porque creo que los camaristas que firmaron esta resolución son personas de mucha trayectoria y son bastante respetados, así que entiendo que este argumento tendría que servir de base también para otros jueces. Acá pues es muy sencillo. Cuando no te toca a vos la privación de libertad, vos querés decir que cumpla y que venga y que se someta. Pero cuando te toca a vos, vamos a ver si pensás igual. Entonces, yo creo que está una llamada de atención también a los órganos jurisdiccionales de cómo vienen aplicando de manera muy graciosa, por usarlo entre comillas y en forma peyorativa, el uso de la privación y abuso de la privación de libertad, cuando que esta tendría que ser una última ratio o una excepción a la regla prevalente de libertad. Bueno, doctor, quedó bastante claro, parece, don Lucas, ¿verdad? Sí, A se pesar de que entiende de todo lo que perfectamente, él ¿no? dice de una manera altruista, está considerando nada más que ni siquiera la opinión de la ministra Carolina Llanes muchas veces tuvo tanto peso, ¿verdad? Como usted bien lo decía en algún momento de este diálogo. Así que, bueno, le agradecemos la posibilidad de compartir esta información y vamos a estar atentos a cómo evoluciona realmente este proceso, doctor. Muy amable, Bueno, doctora. gracias a ustedes. Muy agradecido y que tengan un excelente fin de semana y de vuelta, feliz Día de la Amistad. Igualmente, Gracias, doctor, un doctor. abrazo. Gracias. Lo escuchaste aquí en PDS. Al doctor Enrique Cronaueter. Muchos han de decir, ¿y por qué esta causa, verdad? Pero Sí. básicamente, como bien describías vos, Lucas,